Hola, un saludo a todos. Soy Brains Daniel Chiva García y en esta ocasión quiero ofrecerles una charla sobre la cuenca del río Tecolutla. En estos minutos eh, voy a hacer referencia a los aspectos que considero importantes, ya que es un río importante en el Totonacapan, también en los municipios donde pasa, Estinal, Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla. Por lo tanto, considero que es parte de nuestra identidad también. Es un afluente en la historia, en la geografía y en la historia de Papantla y de la región, de la entidad y del país. Por lo tanto, agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura, al Museo Teodoro Cano, a su director, el maestro Eric Castillo, por el espacio para la difusión de estos aspectos de Papantla. Por lo tanto, voy a compartirles una presentación que he preparado para que coordine mi charla y nos acompañe, nos sea un recurso para considerar. Bueno, ¿qué son los ríos? Los ríos son corrientes naturales de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra corriente en un lago o en el mar. Comúnmente la palabra río está referida a un flujo superficial por un cauce. Los cursos pequeños de agua natural a menudo reciben el nombre de riachuelos y arroyos, aunque también se utilizan otros nombres según las circunstancias, como torrentes y quebradas. El Código del Medio Ambiente de Francia de 2016 señala tres criterios acumulativos para caracterizar un río. Es decir, la presencia y permanencia de un lecho natural es el primero, un flujo suficiente la mayor parte del año es el segundo criterio, y la alimentación por una fuente. Pues bueno, el río Tecolutla pues reúne estas características, por lo tanto, se cataloga como tal. Los ríos en nuestro planeta son fundamentales, al igual que todos los ecosistemas de la Tierra. La preservación de la vida gracias al agua que está presente en todo ser vivo. Dice que también, o menciono, que los cuerpos de agua fueron fundamentales y son fundamentales para el asentamiento en su momento de las primeras poblaciones de humanos en la antigüedad y de todo el mundo. Recordemos las llamadas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, la India y China. En el caso de México, también el Imperio Mexica o los Incas en América, pues se sentaron a un lado de estos afluentes o estos cuerpos hidrológicos. En Mesoamérica, las ciudades precolombinas se establecieron al margen de los cuerpos de agua, como en ríos, lagos, lagunas o arroyos. Tal es el caso de la Ciudad de México Tenochtitlan, que fue construida sobre el lago de Texcoco, o el Tajín. En el Tajín los arroyos pasaban en las entrañas de la urbe del trueno, o Cuyuxquiwi, en el posclásico que se estableció cerca de la cuenca del río Tecolutla, en el actual municipio de Papantla, el estado de Veracruz. Ya tuvimos una charla sobre Cuyuxquiwi. Ya que el agua es una necesidad básica para la subsistencia humana, desde beberla, utilizarla para la agricultura, la pesca o la ganadería. Bueno, ahora les presento una imagen de los principales ríos de México. Son bastantes, son afluentes, algunos son ríos que nacen de montañas, la mayoría. En el caso, pues señalo por donde se puede estar ubicado el río Tecolutla, en este mapa que es de Madero y Rascón y Torres Prat, en 1990. Continúo. Pues vamos a ver dónde y cómo inicia nuestro río. Aquí les presento en un círculo, bueno, ya es encerrado en un óvalo verde, la Sierra Madre Oriental, y en azul, a mitad del territorio nacional, el eje volcánico transversal. Bueno,
La Sierra Madre Oriental está entroncada al norte del eje volcánico transversal. El eje volcánico transversal termina en Veracruz, en el conocido Cofre de Perote, y al norte del Cofre de Perote, pues inicia todo este macizo rocoso que es la Sierra Madre Oriental. Tiene una extensión de 1,350 kilómetros de longitud y se prolonga hasta el extremo sur de Texas, en Estados Unidos. En su parte veracruzana, la sierra establece los límites con los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Este complejo orográfico constituye un plegamiento surgido en el Eoceno hace unos 56 millones de años y las rocas del Cretácico, la época de los dinosaurios, de origen sedimentario, pueden alcanzar un espesor de 3.000 metros, poseyendo acuíferos ahí donde las sales han cavado unidades calcáreas. Sus alturas no sobrepasan los 3.000 metros, existiendo y ahora una bien escasa vegetación de pinos y especies de montaña alta. Conforme desciende al mar, principalmente en los cursos del río Tecolutla y Pánuco, se presenta una especie de lomeríos en los que predominan las huertas de limones y naranjos actualmente, así como la actividad ganadera. En las últimas 2 décadas tiene a desplazar a la agricultura. Nuestro afluente, aquí ya es el espacio de cómo inicia y dónde se localiza el río Tecolutla entre el Nautla y el Tecazones. Nuestro afluente nace en las montañas de la llamada o conocida Sierra Norte de Puebla, que genera los sistemas pluviales que descienden a la llanura costera del Totonacapan, formando el río Tecolutla en Comalteco, a 100 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Espinal, donde confluyen los afluentes del río Necaxa, el Axazalpan, el Tetela y el Apulco. El nuevo río fluye a lo largo de unos 100 kilómetros en los valles de Espinal, siendo columna vertebral hidrológica de Papantla, las llanuras de Gutiérrez Zamora, hasta llegar a la barra de Tecolutla, donde desemboca. Ahí está en un círculo tenue, rojo, la zona donde confluyen los ríos que bajan de la sierra para formar el río, hoy conocido río Tecolutla, antes llamado de San Pedro y San Pablo. No recuerdo bien o no está bien la fecha de cuándo se empezó a llamar río Tecolutla oficialmente. También está los principales afluentes en el descenso de la llanura costera del Totonacapan, que son el río Joloapan. Ahí están con flechas amarillas los principales afluentes del río Tecolutla, que son el río Joloapan, el arroyo de Cañas, el arroyo Tlahuanapa y el río Chichicatzapan. Estos recursos hidrológicos son de amplia importancia para las actividades económicas y sociales de la región. Históricamente, muchas poblaciones se establecieron a las orillas de los ríos, en este caso de la cuenca del río Tecolutla, y aprovecharon sus recursos y utilizaron como sistema de transporte mediante balsas. Si bien no hay tantos edificios arqueológicos como en el caso de Tajín o Coyuxquihui, sí hay material arqueológico en toda la zona, en toda la región, que explica la presencia de poblaciones, de casas, de familia, y por lo tanto fue un lugar muy habitado. Así, el llamado río Tecolutla, que proviene del náhuatl, que significa lugar de tecolotes, y esto lo pudieron haber bautizado también los mexicas a finales del siglo XV, con la invasión y con la dominación de los pueblos totonacas establecidos en esta región, y pues denominaron varios lugares con palabras en náhuatl.
Bueno, el río Tecolutla es elemento geográfico e histórico e importante para el desarrollo de la vida debido a que los sistemas hidrológicos junto con el suelo, las condiciones climáticas y el trabajo humano garantizan la subsistencia de generaciones. Entre sus características principales tienen el clima templado húmedo con abundantes lluvias en verano y todo el año en la parte alta de la cuenca. Es cálido húmedo y subhúmedo con abundantes lluvias en verano y todo el año en la cuenca baja y una temperatura media anual de entre los 14 y 26 grados centígrados. Las precipitaciones anuales son de 1.200 hasta de 4.000 milímetros y con una evaporación de 1.064 a 1.420 milímetros. Los tipos de vegetación es de bosques de pino-encino y bosque mesófilo, perdón, en, en la llamada montaña alta o en la cuenca alta, es decir, en la zona de la sierra todavía. En la selva mediana es su perennifolia. También tiene sabana, manglar, vegetación halófila y palmar en la cuenca baja. Les presento una imagen que tomé en 2019 en el llamado llano desde el ejido Cuyuxquiwi, y esto es parte de la vegetación de la cuenca baja. La alta diversidad de hábitats terrestres y acuáticos con diferentes grados de degradación a lo largo de la cuenca permiten la pesca, la actividad turística, la agricultura de temporal y cultivos de vainilla, café, pimienta y cítricos, además de la cacería. Está la presencia de recursos como el petróleo, principalmente, y el abastecimiento de agua por el río y por las lluvias, la abundancia también de arroyos y pozos, para el riego y el uso urbano. En lo referente a la historia, menciono hasta ahorita que son escasas las fuentes sobre la cotidianidad del pasado prehispánico en la cuenca del río Tecolutla. Como mencioné, pues unos elementos que podemos encontrar de esta cotidianidad, pues son los materiales arqueológicos, como son restos de vasijas, figurillas, algunos instrumentos como metates, como cajetes, como hachas. Para describir esto, pues ayuda a describir cómo era la cotidianidad entre esta relación de familias, río, tierra, flora, fauna, en sí, el ecosistema precolombino. Pero lo que sí se puede suponer, o con base, con argumentos, es que había una espesa flora y los asentamientos dispersos de pobladores caracterizaron a la zona. Y esto hasta el siglo XIX posiblemente. Durante los siglos XVI y XVIII, el pueblo de Papantla fue una de las jurisdicciones coloniales de Veracruz. En 1787, Papantla pasó a ser una alcaldía mayor, teniendo los pueblos el pueblo de Papantla, Catlán, Chumatlán, Espinal, Tecolutla, Nautla y Sosocolco bajo su jurisdicción, los mismos que en la época independiente formaron el cantón de Papantla hasta el siglo XX. Otro aspecto que cruza con en la región y también en nuestro sujeto de estudio de este momento, el río Tecolutla, es el camino real de Papantla a Teciutlán, que tenía paso obligado por el río a la altura de Paso del Correo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, con el despegue económico de las llanuras costeras del Totonacapan, en Papantla por la vainilla, el río Tecolutla fue medio para transportar en balsa los productos y llevarlos al puerto en la Barra o cruzarlos de la Hacienda del Carmen, donde está actualmente Agua Dulce, y cruzarlas
al lado de Paso del Correo, que ya era región de, hasta el siglo XIX, de la llamada Hacienda San Miguel del Rincón, o Coloapan. Ahí se ve en rojo, tengo trazado la ruta del llamado Camino Real. Recordemos que cruza a la altura de Paso del Correo y válgase la expresión, el nombre de esta comunidad evoca a que era paso del correo o el cruce del correo desde el periodo colonial y los primeros años del México independiente. Ya al último tercio del siglo XIX, hacia 1870, fue también esta ruta del telégrafo, y a finales del siglo XIX el teléfono, el cable del teléfono pues era la ruta que no llegaba hasta Papantla, sino que continuaba hasta Tuxpan y hasta Tampico. Eh, Como también sabemos, los ríos marcaron los límites naturales de territorios políticos. En el caso del cantón de Papantla, fueron los ríos Cazón al norte y el arroyo Solteros al sur quienes demarcaron hasta el conocido cantón de Papantla, hasta la abolición de los cantones con la ley del municipio libre en 1917, con la Constitución. Y en medio quedó otra vez el río Tecolutla, lo que era el cantón, y ya pasó como municipio pues a formar parte de Espinal, de Papantla, de Gutiérrez Zamora y de Tecolutla. Hasta el siglo XX, con la apertura de la carretera de Martínez de la Torre a Poza Rica, en 1940, se iniciaron las construcciones del puente que soportan automóviles. Es así como en 1960 se construye el puente El Remolino y después el puente de Barriles. Esto se da a partir de un trasfondo económico. Lo que fue la expropiación petrolera de 1938, pues tuvo la apertura de Pemex hacia 1940, que inició sus exploraciones en Papantla, Poza Rica. Recordemos que en 1952 es cuando Poza Rica se forma como municipio. Y pues hay una efervescencia económica, movilización económica por el petróleo, principalmente. La vainilla ya había dejado de ser uno de los principales productos de generación de ingresos en la región, pero pues se inician las exploraciones por el hidrocarburo, generándose un impacto modificado del espacio, pero también un impacto en la economía nacional, incluso mundial. Y el flujo social se presenta porque las personas de las comunidades, al haber una carretera y pasar el servicio urbano, pues ya tienen mayor movilidad, se abre otro camino y es dejado de alguna manera el camino de arrieros, que era el camino real, ya el camino de carreteras, y pues un mayor flujo de sacar sus productos. Pero también se presenta la contaminación de todo este ecosistema, que es lo que nos perdura hasta la fecha. Otro aspecto importante, interesante, que hay que rescatar es el impacto que ha tenido las inundaciones en este espacio, como en varios espacios donde hay ríos, donde se salen de su cauce, y pues las poblaciones más cercanas son afectadas, pero también lo que tiene la zona de Papantla, pues es que se presentan muchos lomeríos, muchos cerritos, y pues cuando hay inundaciones, pues se deslavan, eh, pueden tapar casas, familias, como la última gran inundación que fue en 1999. Ha habido otras posteriores, pero con menos impacto que esto, que no solo fue el río Tecolutla, sino que todo el norte de Veracruz. Por lo tanto, se le tiene respeto. Recordemos que desde las sociedades prehispánicas, los pueblos originarios
pues tienen respeto a estos recursos naturales, los que brinda la naturaleza, desde el suelo, desde las plantas, desde el monte, desde las montañas, desde los ríos. Por lo tanto, tenerle respeto a esto es cuidarlo también y para cuidarlo también hay que empezar primero a saber, a buscar, a explicar cuáles son los aspectos importantes o cuál es la importancia de nuestros recursos naturales. Y este es un aporte que pretendo sea fructífero en diferentes aspectos. Y con esto cierro, hacer conciencia y de nuestros recursos naturales. Y con ello, pues cuidarlos, pero también informarnos de qué se trata, ¿no? De qué son y qué hacen. Agradezco su atención, les presento aquí también mis referencias. Es una brevísima charla, pero espero que en un momento, en un futuro, se ahonde más o genere al menos la intención para ahondar más sobre aspectos importantes en nuestros municipios de Totonacapan y en sí del planeta. Muchas gracias, me despido, soy Daniel Sochiwa, hasta luego.